Listo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy María Luisa Guardados, seminarista, y pertenezco aquí a San Mateo Evangelista, es un punto de misión, y me da mucho gusto compartir esta, esta jornada con ustedes. El tema que vamos a iniciar es muy interesante porque se trata del llamado de Cristo. Eh, yo, Vamos a s- ver unas diapositivas. yo soy Roberto y me reúno en Mark's Church en Providencia y bueno, también soy estudiante del Centro Teológico San Andrés. Comparto la pantalla. Mm. El tema que vamos a exponer en esta jornada, en la diapositiva número 1, por favor. Sí. Sí, en nuestra jornada vocacional, pues nuestro equipo es el equipo número 5, en la cual vamos a exponer lo que es el llamado, el llamado de Dios. Continuamos. Dios te llama. Ese llamado es para todos, es para cada uno de nosotros. Y este tema nos dice lo siguiente: el sentido nuevo de tu libertad. Hemos presentado hemos ido presentando un motivo de vivir al que llamamos vocación. Es una buena noticia para ti, porque te muestra un sentido de vida, uno para que vivir y pertenecer para siempre. En el Evangelio de Juan aparece una reflexión sobre la libertad que nos hace libres. Fíjate cómo está relacionada con el camino a discipular. Si pertenecen fiel a mi palabra, ustedes serán verdaderamente discípulos. Así conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nos cita Juan 8, del 31 al 32. Se trata así de un ejercicio de libertad que se funda en el conocimiento y en el desarrollo de la verdad objetiva. Lo más importante es la actitud de amor a la verdad, de búsqueda de la verdad que, que vas cultivando. La idea de que es libre quien hace lo que quiere o que le parece, aparentemente se trata de una libertad absoluta que coloca al ser humano casi a la altura de un héroe. El problema es que este tipo de libertad no existe. Los límites impuestos por la realidad se podrían percibir como una frustración a la libertad. Los límites aceptados y asumidos voluntariamente se pueden percibir como una ampliación de la libertad. Cristo ejerció su libertad de un modo sorprendente. Lo que hizo poniendo límites y aceptando los límites que se le imponían voluntariamente. Optó por el abajamiento y la pobreza, por el desprendimiento y la solidaridad. Y así su libertad se convirtió en una fuente de liberación para otros. El discípulo de Jesús pone dos limitaciones a su libertad. La primera es la, la que es la de de lo conveniente, y la segunda es de lo que edifica a la comunidad. Yo, yo puedo hacer lo que quiera, sin embargo hay cosas que no convienen que haga, porque son incoherentes con el camino de discipular que he emprendido. Esta limitación es mi propia libertad, procede de mi inteligencia, es decir, de mi capacidad de juzgar
lo que conviene o no en cada momento y en cada circunstancia, y también de mi voluntad, es decir, de mi determinación a favor de un ideal. La vocación es pues un llamado. Este llamado viene de Dios y es un diálogo entre Dios y la persona que es llamada, en donde Dios llama y ella responde y Dios le dice para qué la necesita y siempre respeta la decisión de esta persona. Este llamado no se da en un solo acto, es un proceso dinámico, es decir, Dios está llamando constantemente. El llamado de Dios tiene algunas características que nos ayudan a identificarlo. Y aquí a lo mejor es importante recapitular al Antiguo Testamento, ¿no? Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir, que creo que ese es parte de este llamado que Dios va teniendo hacia nosotros, nos va trayendo, nos va seduciendo a un cierto camino en específico. Pues en la historia bíblica también tenemos muchísimas ejemplos, expresiones de eso. Pues tenemos, por ejemplo, a Moisés, que pues fue llamado poco a poco a libertar al pueblo, a encaudillar, a ser caudillo del pueblo y llevarlo hacia la tierra prometida. Tenemos diferentes llamados, como también el de Jonás, a ser profeta, a denunciar y a actuar por las situaciones injustas de su tiempo, pero también pues reyes, ¿no? Como la vocación de David, que fue llamado a liderar un pueblo. El llamado, como vemos, entonces es un llamado personal. Dios te llama por tu nombre, en medio de tus circunstancias, con tus limitaciones, con tus capacidades y tu pasado. Dios te llama a algo muy específico. La misión que Dios nos da es muy concreta. Y bueno, aquí también es importante mencionar que normalmente Dios llama, pues no a los más eruditos o a los más buenos, entre comillas, sino que llama a los débiles, ¿no? Pues vemos el caso del rey, ¿no? Por ejemplo, del rey David, que era uno de los hermanos más pequeñitos y más endebles, pero también lo vemos con, con otros personajes bíblicos, ¿no? Los discípulos de Jesús, pues eran una bola de personas que, bueno, tenían características muy, pues no muy poderosas a los ojos del mundo, ¿no? Está el ejemplo de Mateo, pues que nadie lo quería, era despreciado, era pues falso, etcétera, ¿no? Tenemos el carácter fuerte también, un genio fuerte de los hermanos trueno, como Jesús los llama. Entonces creo que esto es importante, ¿no? El llamado es personal, sí, a cada quien, pero no por ser perfectos, sino porque Él quiere. Nos llama porque así quiere Él y porque nos quiere para algo. Este llamado se da en la iglesia y para la iglesia. Dios llama a todos los miembros de su pueblo y la misión que les da siempre está en razón de servir a los demás. Nadie puede decir que Dios lo llama para ser sí mismo o para enriquecerse sin compartir. Toda vocación es para darse. Y también lo vemos en toda la trayectoria bíblica. Todos los que son llamados no son llamados para enaltecerse ellos mismos, ¿no? Sino son llamados para el pueblo de Dios, ¿no? Siempre está esta relación con el pueblo de Dios. Los discípulos son llamados no para ser los primeros, como quería la mamá, ¿no? La mamá de los apóstoles quería que estuvieran ellos primero, pero Dios no los llama para eso, Dios los llama para un pueblo, ¿no? Para poner todas sus capacidades al servicio de los demás. Hay tres niveles. Dios nos hace un primer llamado fundamental y es a existir como personas. Nos llama a la vida y nos hace miembros de la gran familia humana. Nos ha creado a su imagen y semejanza y esta es la vocación a la vida. Pues este sentido es el más primario y es precisamente eso, el don de la vida, con lo que nos venimos nosotros equipados al mundo y que es un gran llamado a participar de ese amor inmenso que Dios nos tiene, de ese amor inmenso que nos nutre, que nos hace vivir, que nos da la vida como don constante, como vocación permanente. El segundo nivel es el llamado a formar parte de su pueblo, que es la iglesia. Por medio del bautismo nos insertamos en Cristo
y nos empezamos a llamar cristianos. Somos hijos de Dios y templos del Espíritu Santo. Esta es la vocación cristiana. Ese es un segundo llamado que pues todos formamos esa parte del pueblo, formamos esa iglesia y por medio del bautismo pues bueno, nos insertamos en Cristo y nos empezamos a llamar precisamente hijos de Dios. Pues somos llamados a vivirnos así, como hijos de Dios, que implica pues ser hermanos. Si nos decimos hijos de Dios, pero no nos mostramos hermanos, pues vemos que a lo mejor ahí hay algo a mejorar. Es un llamado a vivirnos sí como hijos y como hermanos de los demás. Y el tercer llamado es algo más particular. Después, Dios nos hace un llamado muy concreto para servir en medio de este pueblo cristiano. Nos invita a asumir un estilo de vida dentro de la vocación específica. Y bueno, ahí hay todavía mayor especificidad, ya que somos personas vivas, que estamos llamados a la vida, que nos hacemos cristianos, pues viene este otro paso que es algo todavía más concreto. Ahí. Pues hay dos vocaciones específicas. La primera es a la vida laical. ¿Qué quiere decir esto? Pues es aquel cristiano que ha optado por seguir a Cristo desde las condiciones y compromisos ordinarios de la vida familiar, profesional y social, ejerciendo su apostolado en medio del mundo a la manera de fermento como la levadura de la masa. La vocación laical tiene muchas formas de vida, puede ser matrimonial, la vida familiar, pues la viudez, los diferentes oficios y profesiones, la consagración a un apostolado concreto dentro de la iglesia. Y pues también ahí podríamos todavía especificar más, ¿no? Una vocación laical sí, pero como arquitecto, ¿no? Desde siempre yo quise ser arquitecto y esa es mi vocación. Ah, bueno, pues creo que de ahí se puede todavía especificar más, pero tiene la condición de que pues se vive como eh, laico en una vida pues más ordinaria, más familiar, con compromisos pues de la vida normal. La otra vocación es la vocación a la vida sacerdotal, que también se llama la vocación del ministerio ordenado. El sacerdocio es un ministerio que se recibe por el obispo para colaborar con él en la misión de evangelizador. La función de las y los sacerdotes es apacentar el pueblo de Dios y acrecentarlo. Esta es su característica fundamental, pero siempre es a la manera de Cristo, buen pastor. Pues es precisamente presbiteroi, ¿no? Que viene del griego, que quiere decir ser como cabeza en el pueblo, y pues a eso son llamados las vocaciones hacia la vida sacerdotal, a ser cabeza, a ser los que van cuidando de las ovejas, a ser aquellos en donde pues pueden encontrar las personas paz, calma, donde pues hacen las veces de un gran árbol donde vienen a posarse los pájaros, ¿no? Creo que esa es la principal misión de la vida sacerdotal. Si quieres continuar, María Luisa. Sí. Y en nuestra iglesia, el sacerdocio puede vivirse dentro del matrimonio o siendo soltero. Dentro de la iglesia hay dos vocaciones específicas, se complementan y ninguna es más importante que la otra. Las dos en armonía forman la diversidad del carisma de lo que habla San Pablo y en su unidad forman el pueblo santo de Dios. Para las personas que están en esta etapa propicia su vida para decidir por un camino, ir si es necesario escuchar la voz de Dios que nos llama y nos llama a algo muy concreto. Es necesario preguntarle a Dios qué es lo que quiere de nosotros y ponernos en manos. Dios hablará y a nosotros nos tocará escucharle y responderle. Como sabemos en nuestra iglesia, tanto hombres como mujeres podemos llegar a las órdenes sagradas. Igual, como dice aquí, es muy importante también la participación de los laicos. Entonces, cada uno en su situación correspondiente
podemos conjuntar esa fe, esa cristiandad para obra y honra de Dios. Es muy importante saber escuchar, como dices, un llamado personal, es un llamado el cual Dios te invita a abrazarlo y estar cerca de él y servir. El servicio es la misión en la cual Dios nos ha creado y por medio de esta misión, de ese trabajo personal, podemos ahí acercarnos a Él, abrazarlos, tener esa comunión con Él. No sé si quieres añadir algo más, Roberto. Pues a lo mejor invitarlos a que tengan momentos de escucha, ¿no? Que para esto el silencio es excelente compañero, ¿no? A lo mejor practicar esta oración antiquísima de los cristianos que surge en Oriente, pero que pues ha venido hasta nosotros, hasta Occidente, que es el guardar silencio, ¿no? Guardar silencio, concentrarnos en la respiración y solamente pues escuchar, sin decir nada, sin pedir nada, sino pues escuchar al Señor para que nos haga saber hacia dónde y qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Que creo que esa es pues la vocación a la que todos somos llamados, ¿no? A hacer su voluntad entendida como a eso que más bien nos hace, eso que nos hace mejor. Sí, pues de mi parte sería todo. No sé Sí, si tú les quieras agregar. agradecemos muchísimo y esperemos vernos pronto. Los invitamos a conocer el seminario, los invitamos a escuchar, como dice Roberto, a escuchar el llamado en silencio y más que nada, ya teniendo definido cuál es tu llamado, pues a echarle ganas, ¿verdad? A trabajar y a estar en contacto con Dios y servirlo abiertamente. Gracias. Gracias.